Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lorena Fernández Moreno, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, curso Microbiología Ambiental. A continuación les voy a hacer una presentación de los resultados obtenidos en el componente práctico en la experimentación 1. Simulación en medio de cultivo. El método de siembra utilizado fue un medio de cultivo casero con gelatina sin sabor. Los materiales fueron gelatina sin sabor, 3 recipientes, muestra de suelo, agua residual o de charca, un copito y muestra de un hongo filamentoso. Procedimiento. En el primer lugar, se realizó la preparación de la gelatina con los 3 recipientes, en la cual estos estaban debidamente marcados con la muestra que se iba a utilizar. Aquí los materiales que tenemos es la gelatina sin sabor y para este caso utilicé 3 cajas de Petri. La muestra de suelo. En el primer recipiente se colocó la muestra de suelo tomada del patio de la casa. En la muestra de agua, en el recipiente se realizó el procedimiento exigido en la guía con agua estancada. Y la tercera muestra fue de madera en descomposición. Montaje de las muestras. Aquí tenemos el registro fotográfico de la muestra de suelo, del agua estancada y de la madera en descomposición. Observaciones. En el caso de la muestra de suelo. En el desarrollo de esta primera muestra no se evidencian grandes cambios donde se notará la presencia de microorganismos con el paso del tiempo. El experimento se realizó 2 veces puesto que en la zona donde recibe es caliente, la temperatura es alta y la consistencia de la gelatina no fue la suficiente, pues que permitiera el desarrollo de la práctica de manera satisfactoria. Solo se puede evidenciar un cambio de color en la gelatina que corresponde a manchas amarillas, las cuales corresponden a hongos como el moho. La muestra de agua estancada. Para el caso de esta muestra, mostró algunas manchas en el recorrido que se hizo con el copito. Además, con el paso de los días por donde se realizó el recorrido con la muestra, se tendió a secarse. Ya después de 3 días, pues la gelatina perdió totalmente su consistencia. En la fotografía no se logra evidenciar el cambio que toma este experimento, pero a la vista se nota la presencia de bacterias como cocos, ya que estas tienen formas más o menos esféricas, teniendo en cuenta que ninguna de sus dimensiones predomina claramente sobre las otras. Aquí tomé una fotografía de internet debidamente referenciada donde les muestro cuáles son las bacterias cocos, ya que tal vez en las fotografías anteriores no se logra evidenciar muy bien. Muestra madera en descomposición. Para la tercera muestra, donde se utilizó un trozo de madera en descomposición, se obtuvo mejores resultados que en las 2 anteriores. Aunque la gelatina también tuvo una tendencia a perder su consistencia, se puede evidenciar de manera muy clara la presencia de microorganismos como el moho, que es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en lugares húmedos y con baja luminosidad. Existen muchas especies de mohos que son especies microscópicas del reino fungi que crecen en forma de filamentos pluricelulares o unicelulares. También se puede decir que es un moho penicilio que se caracteriza en formar conidios mediante una estructura ramificada que nos recuerda como la forma de un pincel. El segundo experimento es la columna de Winogrand. En este experimento desafortunadamente no me fue tan bien con la muestra, entonces quiero presentarles el adelanto que hice. Se dice que la columna de Winogrand es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con la tolerancia medioambiental donde se encuentren y de sus necesidades vitales. Además ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interdependencia que llega a existir entre ellos mismos. Esta columna es un sistema completo y autónomo del reciclamiento mantenido solo por la energía de la luz, una definición referenciada también. Como les dije, no cuento con las fotografías porque desafortunadamente no surgió el efecto necesario o los resultados que se obtienen al montar esta columna.
por eso les muestro una fotografía referenciada en internet, pero no quería dejar pasar la oportunidad sin explicar, porque sí me tomé la tarea de leer, de saber de qué se trataba y cuáles eran los resultados con este experimento. Porque se forman las manchas negras en el lodo. Se dice que es debido a la presencia de metabolismos fermentadores, las bacterias anaerobias estricta Clostridium presentándose en el interior azufre hace que se presenten las manchas negras en el lodo, porque la parte superior de la columna es verde. Las algas y cianobacterias forman una capa superficial de color verde brillante y al producir oxígeno ayudan a mantener la anaerobis en la zona superior de la columna. Aerobis. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es la fase donde no hay oxígeno. Es una fase que puede presentar dos tipos de organismos, los que fermentan la materia orgánica o los que realizan la respiración anaerobia. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la fase rica en oxígeno y más pobre en azufre. En la parte superior de la columna de agua puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica. ¿Cuál es la fase microaerifolia de la columna? Es la zona en la que solapan ambos gradientes, el oxígeno y el del azufre, y el del sulfato de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre que usan como fuente de carbono la materia orgánica que llega a la difusión desde las capas inferiores del azufre elemental. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? El sulfato de hidrógeno es un gas incoloro con un olor distintivo a huevo podrido que es percibido por el olfato del ser humano. Se origina principalmente por la acción bacteriana en condiciones anaerobias, quiere decir en ausencia de oxígeno disuelto, a partir de un proceso de mineralización de la materia orgánica denominada sulfato-reducción. Por último, dice que qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de ingeniería ambiental. Para mi concepto personal me permite entender que como futura ingeniera ambiental estoy en la capacidad de pertenecer a proyectos que tengan como finalidad el manejo de PETAR u otros sistemas, pertenecer a sus planes de acción o mejoramiento que se van a implementar en cada uno de estos, ya que este sencillo ejercicio se identifican los diferentes microorganismos presentes en aguas contaminadas o estancadas. Muchísimas gracias, agradezco al tutor de la práctica virtual y les deseo a todos una feliz noche.